Vamos a iniciar con la lectura Juan 5, del 1 al 10. Gracias. Juan 5, 1 al 10. Bien. Quería utilizar aquella parte donde teníamos lo de obras de creación, que ya lo vimos. Entonces mejor usemos esa parte para otras cosas. Y lo que quería es que viéramos los datos de este milagro, que sería la primera parte de tratar de entender o de estudiar los milagros, especialmente del Señor Jesús. ¿Cuáles son los datos de este milagro? Los datos que vamos ahorita, fue una fiesta en Jerusalén, solo dice fiesta de los judíos, no sabemos cuáles eran. Recordemos que fiestas solemnes habían tres: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero había más fiestas. Estaba la fiesta de Purim, estaba, si no está mal, ahí estaba el Yom Kippur. Entonces había varias festividades. Las festividades que hacían, atraían multitudes. Multitud porque en el caso de los milagros, pues tenemos una de sus características es que produzcan asombro o maravillen, pero puede ser que solamente se maraville una persona. Lo vimos en el milagro anterior del capítulo 4, el Señor habla solamente con este oficial de Herodes, oficial del rey, y él fue el que recibió el milagro. Él vio a su hijo ya recuperado. Su hijo no sabía por qué se había recuperado, solamente empezó a sentirse bien. Los siervos es la misma historia. Fue entonces el oficial quien empezó a dar el testimonio. Fui a buscar a Jesús y Jesús me dijo esto, esto y esto. Entonces, sí es importante en este caso. Y los evangelistas nos lo ponen, nos lo entregan, ¿no? La situación geográfica, en dónde estaban localizados, el número de testigos. Algo que es un detalle bien importante es el número de años o tiempo que estaba esperando o que estaba con el flagelo de la enfermedad la persona. Es eso bien importante. Y siempre entre los testigos de los milagros del Señor Jesucristo siempre van a estar los doctores de la ley, o quienes se llamaban los doctores de la ley, los escribas y los conocedores, ¿no? Siempre estaban ellos. Ya sabemos que vienen las críticas después. Y de hecho ya todo eso se trata el resto del capítulo. Bueno, siempre ponemos los fariseos. El sujeto es un varón que estuvo 38 años enfermo. Vamos a ver. No peques más, dice versículo 14, el Señor le llama a no pecar más. 38 años enfermo estuvo a causa de algún pecado. ¿Cómo qué edad tendría cuando se enfermó? ¿15? ¿16? ¿Será que desde ahí 20? Entonces estamos viendo a un hombre casi de 70 años, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos definiendo utilizando todos estos datos. Porque no iba a ser niño, ¿no? O sea, no era un joven, no era alguien de 40 y tantos, porque entonces habría pecado cuando era niño. Aquí el Señor sí define qué es pecado, pero no hemos llegado todavía a ese versículo, entonces no lo vamos a ver ahora. Entonces estos serían los datos. 38 años estuvo enfermo, 38 años estuvo esperando el milagro, buscándolo, anhelándolo y casi se podría decir creyéndolo. El milagro, el suceso fue en una fiesta, sí, ya lo vimos, pero también fue sábado, o sea, fue el sábado, el día de reposo. Y eso siempre tiene que resonar en nuestra mente. ¿Qué pasa el día del sábado? Era la creencia de los judíos en aquel tiempo, que especialmente lo habían tomado este mandato los fariseos como ya no es un día de reposo dedicado al Señor, sino que es el dueño de la vida de las personas. Ellos tenían que cumplir diferentes cosas en el sábado. Y pues bueno, en aquel entonces hasta apedreaban a la gente porque hiciera o transgrediera ese día especial. Era un día santo,
hasta tal punto, como ya lo vimos antes también con respecto a los fariseos, que para los fariseos su Dios se convirtió su religión, su conocimiento, sus enseñanzas, sus lecciones, no era la palabra de Dios la que ellos buscaban, sino ya su religión. Cuando el Señor Jesucristo viene a cumplir la palabra, ser ya el cumplimiento, el ejecutor de la palabra, ellos lo rechazan porque simplemente se querían quedar con su religión, con su fuente de ganancia, porque también era fuente de ganancia, y por eso es que rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, al decir siempre el Sabbat, siempre es la misma historia, ya sabemos, siempre sucederá esta especie de desafío. El estanque de Betesda no era el único estanque. Al decir estanque de Betesda, tenemos que comprender que era un lugar especial, era una especie de piscina, un lugar de baños rituales especiales que sí se daban en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento se tenía la cuestión de la inmundicia. Por diversas cosas, la mujer era inmunda, por otras cosas, el hombre era inmundo, tantos días, tanto tiempo, y tenían que hacerse lavados rituales. Aparte estaban los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que entraban al lugar santo. Y por supuesto, tenían que lavarse a causa de los sacrificios. Entonces, esto del lavado ritual es bien importante y esto sí resuena con la doctrina. ¿Por qué? Porque Jesús va a sanar a este hombre a causa de un pecado que él cometió. Y entonces es bien interesante que se nos señala el estanque, porque en el estanque de Betesda la idea era el lavado ritual, la purificación ritual. ¿Sí? Estaba el estanque de Siloé también. Entonces, históricamente estos eran como, imagínense, grandes piscinas que estaban cerca del templo, grandes piscinas. Pero obviamente no eran piscinas para nadar, ni eran piscinas hondas o algo así. Era para que la gente se metiera e hiciera sus lavados rituales para después entrar al templo. Lo que pasa es de que, y esto es importante, yo les recomiendo que vayan y esto lo van a encontrar sin gastar ni un centavo, lo van a encontrar en YouTube y todos esos lugares, videos sobre el templo de Herodes. Y lo que sí es cierto es que Herodes, y hablamos de Herodes el Grande, el que estaba en los días del nacimiento de Cristo, es ese Herodes. Este Herodes sí gastó muchísimo dinero y se dedicó mucho a construcciones. Construcciones ostentosas, grandes, maravillosas, deslumbrantes y demás cosas. Entonces, tenemos que imaginarnos este estanque como algo grande y multitud de gente ahí queriendo hacer este baño ritual, este lavado y purificación ritual. Como les digo, también estaba el estanque de Siloé. Cuando vean eso en los evangelios, es la misma historia. Tienen que imaginarse estos grandes lugares con agua, grandes dimensiones, piscinas, pero no hondas, y ni como las conocemos nosotros, sino lugares en donde se podía lavar la gente de forma ritual. En forma ritualística, religiosa, más o menos es como lo que pasa ahora en la India con el Ganges. No sé si lo han visto. Ahí se van a lavar y diferentes cosas, hacen sus lavados rituales ahí. Básicamente es la misma historia. Claro, son diferentes religiones, pero ellos ya lo habían tomado de forma de ritual, ya lo habían tomado de forma religiosa. Entonces, lo que construyó Herodes fue tan grande que ahora ya sabemos que está la mezquita de Omán, ¿no? La cúpula de la roca está sobre lo que construyó Herodes. Lo que pasa con Herodes es que hizo toda esa plataforma de una montaña. El monte del templo era una montaña y Herodes prácticamente la alisó e hizo toda esa estructura recta para poder establecer ahí el templo y por supuesto que estuvieran los estanques y todos estos lugares de visitación de fieles. Entraría entonces la importancia de la multitud. Siempre que había una fiesta en Jerusalén, habían multitudes, siempre sucedía esto.
lo vemos en el Pentecostés, lo vemos cada vez que purificó el Señor Jesús el templo, lo vemos en cada Pascua también. Entonces siempre que había una fiesta, siempre habían multitudes, entonces Herodes tenía que construir estas cosas enormes que atrajeran personas, o más bien porque personas iban a venir en grandes grupos. Claro, en aquel entonces los viajes no eran como ahora, que uno puede recorrer miles de kilómetros en unos cuantos días. En aquel entonces no, eran viajes de meses y todo, entonces por eso todo tenía que estar bien adaptado. Y Jerusalén era prácticamente la cuna de la religión en aquel entonces. Por eso es el estanque, por eso la multitud y los fariseos, siempre ponemos a los fariseos porque son los que van a juzgar al Señor y son los que saldrán después hablando con el Señor, desafiándolo y todo lo demás. Que era sábado, ya lo mencionamos, y por supuesto la cuestión del ángel solamente le puse una cuestión de interrogación porque vamos a verlo antes de entrar al milagro. Les pregunto, ¿qué opinan? ¿Por qué Jesús? Ya estamos en el segundo año de ministerio. Recordemos que el segundo año de ministerio fue en Galilea. ¿Por qué el Señor viene a Jerusalén? La pregunta es, estamos viendo el paralítico de Betesda, el milagro del paralítico de Betesda en el capítulo 5 de Juan. ¿Por qué si Jesús fue a Galilea, porque es ya el inicio del segundo año, por qué baja a Jerusalén otra vez a esta fiesta? Y aquí tenemos los datos, en la esquina pusimos los datos elementales de este milagro antes de entrar al milagro propiamente. Entonces, ¿por qué se les ocurre que Jesús, estando ya su ministerio en Galilea, baja? Es muy interesante el considerar si el Señor Jesús sabía que iba a estar el paralítico, no lo sabía, pero viéndolo desde un punto de vista un poco más humano y no tanto como con conocimiento infinito, diría yo, el Señor Jesús, si estaba buscando ahí, estaba interesado por la gente que estaba ahí enferma, es porque había gente ahí buscando sanidad. Por lo tanto, podríamos decir, gente que tenía fe, o que estaba esperando su sanidad, y gente que podía llegar a tener fe y podían llegar a creer en Él. Eso es interesante. Es decir, recordemos que Jerusalén es un centro religioso, y todavía lo es hasta cierto punto. Pero en aquel entonces, ya que estaba el estanque de Betesda, se buscaba la purificación. Por medio de eso se buscaba encontrarse con Dios, estar en la presencia de Dios, aunque nadie podía ver el lugar santísimo, obviamente, solo una vez al año el sumo sacerdote, pero ellos se sentían lo más cerca posible. Entonces, un lugar religioso en donde la gente quiere buscar y quiere encontrar sanidad, perdón, purificación. Para no confundirnos, es que utilizamos los términos que no es que tenga fe, es que está buscando o tiene oportunidad de tener fe. Para no confundir los términos, recordemos que la fe solamente viene por la palabra de Dios y es un regalo, es un don de Dios. Entonces, mejor no usemos esos términos, aunque puede ser que alguien le habló a tal persona y por eso se mantenía en Jerusalén, por eso iba a buscar la presencia de Dios. Entonces, el hombre busca a Dios a su modo, a como puede, conforme a sus necesidades, si lo necesita, y si no lo necesita, no me haces falta. Bueno, así son las personas. Ahora, otra razón que no han mencionado por qué Jesús va a Jerusalén en esta fiesta, diría yo, es aprovechando la fiesta porque habría una multitud. Entonces, aprovecha la fiesta para que entre todo este montón de gente se pueda publicar más, se pueda hacer más notorio su nombre. Recordemos, y lo vemos en este evangelio, en algunas porciones, en donde algunos estuvieron en la fiesta, señala Juan, el apóstol Juan. Algunos estuvieron en la fiesta y entonces ya sabían de Jesús. ¿Cuál era esa fiesta? Es la fiesta donde Él purifica el templo. Entonces, estas fiestas
sirvieron para darle mucho renombre a Cristo. Y entonces él aprovechaba que había mucha multitud, y es lo mismo que va a hacer con el milagro, aprovechar la gran multitud precisamente para evangelizar. O sea, literalmente es eso, ¿no? O sea, dar a conocer su nombre, que se dé a conocer, que se publique su nombre. Entonces, esas son las cosas más sencillas, ¿no? ¿Qué nos enseña eso? Lo que nos enseña eso es aprovechar formas o medios o modos para atraer a las personas, que es lo que yo siempre les he dicho con respecto al Día de la Madre, el Día del Padre, con respecto a la Navidad. O sea, son fiestas, son festividades, son momentos en donde la gente está interesada, o la gente está alegre, o la gente está melancólica, o la gente está triste, deprimida, buscando. Entonces, ¿qué pasa? Los atraemos, tendremos una celebración social más o menos, y entonces, ¿qué sucede? Se les habla de Cristo, se les comparte el mensaje del Evangelio. Por eso es que utilizamos estos medios, utilizamos el lugar, utilizamos las formas para que la gente venga a escuchar del Señor Jesús. Entonces, no es que creamos en celebraciones, no es que las tomemos como cosas importantes o valiosísimas, sino que aprovechamos los medios para hablar del Señor. E incluso no rechazamos a ni iglesia ni a creyentes que rechacen la Navidad, por ejemplo, que la rechacen. Cada quien es libre de hacer lo que bien desee. Nosotros la aprovechamos, ese es el verdadero sentido, nosotros la aprovechamos. Y aprovechamos lo que es la Navidad, eso de que se den regalos para, mire, oiga, ya sabe del mayor regalo, y ¿quién se lo ofrece? Es el Señor, ¿no? Y entonces son oportunidades, son medios, formas para dar a conocer la palabra de Dios. Y es la misma historia con reuniones sociales, formas. El asunto es que se reúna gente y que se les pueda al menos comentar un poco, al menos dar algún principio, al menos decirle: el Señor murió por ti, porque te ama, ¿no? O sea, todo eso es importante, y creo que es eso lo que está haciendo aquí el Señor Jesús. Podemos también señalar de que Él aprovecha la fiesta y la multitud en la fiesta para poder bajar tranquilamente a Jerusalén. Recordemos que la persecución empezó desde el primer año de ministerio. Es lo que nos enseña, lo que nos expone el apóstol Juan. Todos los demás evangelistas nos dan a entender que, para empezar, empiezan su evangelio literalmente en el segundo año de ministerio, que es en Galilea. Y esto es a causa del arresto de Juan el Bautista. El apóstol Juan nos dice que la persecución ya había empezado desde el primer año. Básicamente empezaron a perseguir al Señor desde que fue la purificación del templo, que fue en una gran fiesta. Si no estoy mal, fue la Pascua en ese momento. Entonces, en ese momento ya estaban persiguiendo al Señor Jesucristo para quitarle la vida. Y entonces el Señor también, y es lo que nos expone el apóstol Juan, el Señor no se va en el segundo año de ministerio a Galilea y se olvida de Jerusalén, se desinteresa de Jerusalén. No, Él quiere regresar, pero no puede. Y en el tercer año de ministerio, cuando es ya el más difícil, el más complicado, vemos al Señor Jesús ya no en Galilea en sí tanto, sino más bien, y tampoco en Jerusalén, sino que lo vemos en los alrededores, incluso hasta cruza el río. Era donde encontraron a Jesús cuando sucede lo de Lázaro. Y esto es porque Jesús vivió esos momentos de persecución en persecución, conflicto y conflicto. Entonces, esas son las razones que yo encuentro por las cuales el Señor Jesús elige este momento. No necesariamente que supiera lo del paralítico, el Espíritu Santo sí lo sabía. Si Él iba a levantar a un paralítico, pues no lo dice, no se expresa para nada, y no podemos ver el pensamiento de Jesús así, pero Dios sí sabía lo que iba a suceder, y entonces ahí mismo pasa esto, ¿no? Entonces yo no podría ver un conocimiento tal de Jesús, así como cuando fueron a llamar a Jesús sobre Lázaro: voy pues a levantar a Lázaro. Y entonces empieza su viaje hacia ese lugar. Y
de Betania, si no estoy mal. Claro. Y vamos a ver la otra parte, la que tiene que ver con el ángel, es más complicado. Vamos a leer. Estamos en Juan 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, el dilema del ángel. ¿Cómo entendemos la cuestión del ángel ahí? Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí no dice Juan, no aclara, muchas veces los evangelistas aclaran, la gente decía que un ángel descendía. Aquí no dice eso. No aparece ninguna aclaración y casi que lo está confirmando. ¿Qué entendemos por esto? Incluso a mí me llamó la atención porque dice al estanque el agua se agitaba y el que primero descendía al estanque después del movimiento. O sea, ellos tenían que ver el agua. Ya se calmó. Bien. Entonces aquí no tenemos explícitamente claro por parte del evangelista si era así o no era así, o si era nada más lo que la gente creía o no creía. Pero es importante ahora lo que nos va a exponer el apóstol, porque tiene que ver con poner nuestra fe en Cristo, lo cual sí tiene sentido. Por eso es que estamos explorando los milagros. Lo que hacía el ángel no lo podemos meter en estas características. No lo voy a hacer porque es un poquito más cansado, pero si quieren lo pueden tratar de hacer. ¿Tiene algún sentido lo que estaba haciendo el ángel aparte del milagro? Digamos, sí, por supuesto, bajaba un ángel de tanto en tanto y entonces hacía todo esto y entonces la gente se sanaba. ¿Tiene algún sentido? O sea, ¿significa más que la señal? Que un ángel mueva, alguien se meta, entonces se sanó. Que fuera cierto, no lo sabemos. Podría ser, lo que pasa es que aquí no se aclara. Entonces nosotros tenemos que ir explorando. ¿Qué significa? ¿Qué significa el milagro del ángel? Ahora, no me malentiendan, que puede darse una recuperación física, espontánea, por así decirlo. Puede ser a través de un ángel, puede ser a través de cambio de clima, puede ser a través de una mejora de dieta, puede pasar diferentes cosas que la gente lo pueda tomar como milagro. Pero ahí entraría un poco la providencia o simplemente son cuestiones del cuerpo. Pero, ¿será un milagro? ¿Será un ser espiritual más fuerte, más poderoso? ¿Sí? Digamos, ¿en dónde nos damos cuenta de la desviación de la gente en este suceso? No me refiero a la sanidad de Jesús, ni siquiera hemos entrado a eso. Cerca del templo. Estaba cerca del templo porque la gente entonces hacía sus baños rituales para poder entrar al templo. Pero la gente, solamente viendo lo que aquí está escrito, ya no estaba entrando al templo, ya no estaban buscando a Dios. Estaba buscando la cuestión del ángel. Ajá. Entonces, obviamente por respeto, porque aquí no se aclara, no puedo decir esto no era un ángel o esto era un demonio, no lo voy a decir. Además son potestades superiores, como bien lo indica la Biblia, pero un ángel de Dios no va a llamar a la gente a sí mismo, a que lo estén buscando, porque entonces ya esa sería una desviación, o lo que mencionaba mi mamá, la gente entonces empieza a hacer adoración de ángeles y exaltación de ángeles. Aquí no lo estaban haciendo, al menos no se nos expone eso, pero
Ese es el peligro. Ese es el peligro. Por eso esta manifestación de ángeles es bien delicada. Mi postura es que los ángeles de Dios no se manifiestan. Esa es mi postura. Son enviados por Dios y pueden ejecutar algún trabajo, alguna situación, pero muchas veces nosotros ni siquiera los percibimos, no nos damos cuenta. Una hermana o hermano, creo que fue hace mucho tiempo, le iban a accidentar, le iba a tirar un carro y solo sintió un jalón que le aventó a la banqueta de regreso. No supo quién era, ahí no había nadie, pero le libró de que le pasara el carro encima. Entonces, muchas veces las manifestaciones angelicales, yo diría, son de esa manera, en una forma que puede ser abruptas, agudas, fuertes, y sin, te voy a enseñar la verdad, como sí dicen los demonios. Cuando los demonios se manifiestan, dice Pablo, Satanás se viste como ángel de luz, o sea, solamente por ver ahí un ser que resplandece y es maravilloso y es hermoso y todo lo demás, no quiere decir que no sea Satanás. De hecho, los ángeles de Dios, que sí tienen apariencia sobrenatural, resplandeciente, diría yo, resplandecen con el mismo fulgor de la gloria de Dios, no se van a manifestar a nosotros. No los vamos a ver. Sucedió cuando fueron los eventos de la vida de Cristo. Claro, porque era Cristo. Ellos son los mensajeros. Y Cristo, por supuesto, siendo la segunda persona de la Trinidad, Él no es como nosotros y por eso es que los ángeles, dice la Escritura, que le servían. Los ángeles se le manifestaban. En esa noche en Getsemaní, incluso se le manifestó un ángel para consolarlo. Con nosotros no va a pasar la misma historia. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos rápido, pensamos otras cosas. Ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios y la gente dejó de buscar la presencia de Dios. ¿Qué querían? Que el ángel estuviera ahí moviendo. Ellos no estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en el templo. En medio de la fiesta, ellos estaban pendientes de el ángel. Y ese es ya de por sí pecado, ¿no? O sea, eso de por sí es malo. Si era sábado, que sabemos por los datos que era sábado, ¿qué hacían ellos esperando que viniera un ángel? Y por esa misma razón es que yo concluyo, no está escrito en sí, pero yo concluyo que los ángeles no se manifiestan. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos, y hablo de todos los seres humanos, nos desviamos fácilmente. Se manifiesta un ángel, ya queremos que el otro domingo venga otro ángel. Y si el próximo domingo no se manifiesta un ángel, entonces no, aquí estuvo mal esto, porque no se manifestó el ángel. Por eso no suceden estas cosas, por eso no pasan estas cosas. Entonces es bien interesante esta situación en donde lo dejamos en un punto neutro. Si fue cierto, si no fue cierto, ya sabemos lo que pasa con la gente. La gente se desvía, la gente deja de buscar a Dios y empieza a buscar a los ángeles y empieza a querer cosas de los ángeles. Los ángeles son capaces de sanar, que por eso digo, está en un punto neutro. Los ángeles son capaces de sanar. Pues aparecen estas señales, hablando de los demonios, señales demoníacas, en Apocalipsis. O la opresión que tenía aquella mujer, si no estoy mal tenía 15 años, y lo dice el Señor Jesús, Satanás oprimió a esta mujer por 15 años. Entonces Satanás solamente quita la opresión y con eso ya se sanó. Pero eso no es sanidad y eso no es milagro. Entonces tenemos que ser juiciosos, eso es lo que nos llama aquí la atención y por eso es que tenemos que descubrir, entender qué significa esto del ángel. Puede ser un ángel, puede no ser un ángel, y muchas veces cuando se dice eso es, pues sí, probablemente sea un ángel. Porque los ángeles no dejan muestra, no dejan apariencia, no dejan nuevas doctrinas. Los demonios sí, los demonios si se manifiestan, te voy a dejar nueva doctrina, aquí te dejo dinero, puedes hacer todos los placeres que querrás, no hay ningún problema. Mira, Abraham tuvo varias esposas, tú puedes tener 20, 30, no hay problema. ¿Cómo pasó con el mormonismo? Pero eso es por la adoración a ángeles, la adoración a ángeles. Entonces, si es verdad o no es verdad, ellos lo estaban tomando de mala manera, el pueblo, la gente. Aún así, la gente un ángel venía, a saber ni qué ángel,
Y así medio movía. ¿Cómo tenía que moverse? Si el viento mueve el agua, ¿cómo tenía que sacudirse el agua? Bastante brusco, como en un temblor. ¿Cómo tenía que moverse? ¿Cómo lo sabían ellos? Entonces imaginémonos que por cualquier viento, por cualquier cosa se medio sacudía el agua y ahí iba la gente pensando a ver si era el ángel y si venía la sanidad. Pero la gente está tan necesitada, tanto es la búsqueda, tanto es la falta. Esto es lo que está exponiendo el apóstol. Su ignorancia, su necesidad de la gente, de las personas. Se desvían fácilmente. Y por eso es que necesitan el conocimiento. Y también se nos expone que los milagros del Señor tienen su sentido, tienen su propósito, tienen su para qué. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar investigando, reconociendo y comprendiendo. Yo he recibido un milagro del Señor, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? No necesariamente es que Dios me lo va a decir o que me va a venir revelación, pero yo sí me pongo a pensar, bueno, tengo que servir más, tengo que entregarme más. ¿Estoy cumpliendo con todo lo que veo en mi corazón para el Señor? Si el Señor me ha bendecido, ¿sigo haciendo lo malo? Bueno, voy a dejar de hacer lo malo. Que es precisamente el ejemplo que vamos a ver en este paralítico de Betesda. El ejemplo que vamos a ver aquí. Si era verdad, si pasó una vez o cuánto, no lo sabemos, pero por creer en eso la gente se desvía. Por eso es que los ángeles tienen que ser bien delicados y el trato de Dios con respecto a los ángeles con nosotros es bien delicado. Son las mismas desviaciones que vemos y las vemos ahora bastante, ¿verdad? Con todos estos televangelistas es muy interesante todo esto, ¿verdad? Porque nosotros como verdaderos estudiosos de la palabra, pues no podemos decir que de una vez todos los que están ahí son mentirosos y todo. Sí hay muchos que se hacen, sí hay muchos que fingen, pero puede darse uno que otro milagro. Lo que pasa es que tenemos que quedarnos en el mismo sentido, como con esta situación, en un sentido neutro. Dios está respaldando el ministerio, respaldando la palabra, lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque ahí Jesús brilla por su ausencia. O sea, ellos solamente dicen sana aquí, sana allá, sana esto, y empiezan a pasar en fila a dar testimonio de su sanidad. Y dicen, bueno, aquí hay un médico y el médico certifica. El médico no puede certificar nada porque no tiene ojos de rayos X, no tiene oídos de ultrasonido para ver que las cosas ya se acabaron y se terminaron. Y sí hay testimonios donde a personas que han dicho, ya el Señor me sanó, ya no siento nada, entonces le van a hacer exámenes y ahí sigue el cáncer, los tumores y todo lo demás. Entonces, nos quedamos en un punto neutro, no podemos certificarlo, no podemos dejarnos llevar. Puede ser que el Señor se manifiesta así, puede ser que el Señor está buscando quien tiene fe, pero entonces mejor nos quedamos en ese sentido y solamente buscamos la verdadera fe, el verdadero sentido de los milagros del Señor. Ese es el gran problema, ¿no? La gente se desvía y por eso es delicada la cuestión de los milagros. Si sucede un milagro, entonces, si sucediera aquí un milagro, entonces estaría lleno. Pero si no siguen sucediendo milagros, la gente se va. Porque así es el corazón de la gente, así es la mente de la gente y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y es lo que vamos a ver con el cuidado y el trato del Señor Jesucristo sobre estas cosas. Vale la pena comprender de que nosotros no tratemos los milagros como que fueran cualquier cosa. Sí, ya pasó, sí, ya le pedí y ya lo hizo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiere mostrarme el Señor? ¿Le estaré fallando en algo? ¿En esto lo tengo que hacer más? ¿Qué es lo que el Señor está buscando de mí? Esa es la idea de que veamos estas estructuras, de que comprendamos estas características que son bien interesantes. El evangelista lo deja un poco ahí a... Ustedes deciden, a ver qué piensan. Pero la gente se estaba desviando. Eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios, eso ya no tiene que ver con Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y claro, entonces viene Cristo y Cristo nos va a dar el verdadero sentido. Pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la próxima semana. Lo detalla pero no define si era un demonio. Y casi da a entender que era un ángel, pero la gente se estaba desviando. Y es el...
es el problema de dirigirnos tanto, que puede pasar a cualquier persona, a cualquier creyente también, dirigirnos tanto a pensar en los ángeles. Manda un ángel, manda 2 ángeles, manda 20 ángeles. Es irrelevante. ¿Cómo le podemos decir al Señor que haga estos tratos o intervenciones con respecto a sus ángeles? Eso es imposible. El Señor sabe ya bien lo que va a hacer. Pero este trato de ángeles nos puede desviar. Por eso es que yo pienso, mi postura es, de que el Señor no permite que los ángeles se nos manifiesten. Sí, todos tenemos ángeles que nos cuidan, hay ángeles aquí, pero no se nos van a manifestar. ¿Por qué? Porque se desvía la mente, ¿sí? Entonces, sí, o sea, la postura es que no podemos negar la actividad de los ángeles porque sí existen y actúan, y hay especialmente fundamentalistas que ya niegan esto, como que fuera sobrenatural, y si uno cree en ángeles uno está chiflado. No tenemos esa postura fundamentalista, y eso que nosotros somos fundamentalistas, pero no tenemos esa postura, y al menos espero que no la tengan, de negar la existencia de ángeles y la actividad de ángeles, pero ellos actúan conforme a lo que el Señor quiere. Entonces nosotros no tenemos que a ver qué ángel es el que me tocó a mí, o me toca a mí un arcángel, o cualquier cosa. Ya eso es desviación, ya esas son falsedades, o le voy a dar órdenes a los ángeles, mentiras. Podemos reprender demonios, pero no podemos darle órdenes a los ángeles. Entonces, que tengamos un buen equilibrio, eso entiendo yo que es lo que nos quiere hacer entender el